Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creen que todos los hombres y las mujeres vivieron con Dios como sus hijos espirituales antes de venir a la tierra como seres mortales. A este periodo de existencia premortal lo llamamos la vida preterrenal. ¿Ustedes creen que existimos antes de nacer? ¿Y qué sucede después de la muerte? Hablemos un poco sobre esto y cómo todos nosotros estuvimos presentes como espíritus en el gran concilio con Dios, en el que Él presentó su plan para que viniéramos a la tierra, obtengamos un cuerpo físico y mortal y pasáramos por un periodo de prueba con la esperanza de finalmente regresar a su presencia. En el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis capítulo 12 dice: «Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se le llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra». Leemos en Apocalipsis que una diferencia de opiniones en este concilio causó una guerra en los cielos, lo que resultó en que el dragón o Satanás y sus ángeles fueran arrojados a la tierra. Casi todo el mundo, con excepción de la Iglesia de Jesucristo y la ocasional congregación protestante poco convencional, rechaza la creencia de la vida preterrenal. Así que revisemos un poco más esta enseñanza, por qué creemos en ella y por qué muchos otros no lo hacen. Dos personas pueden leer e interpretar las Escrituras de dos formas muy diferentes. Tomemos a Jeremías como ejemplo. «Vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Interpretamos eso literalmente. Antes de que Jeremías naciera, él ya existía. Otros no están de acuerdo con ese análisis y eso está bien. Eclesiastés 12:7 es otro ejemplo. «Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio». Al leer esto podemos pensar, bueno, no puedes regresar a algún lugar a menos que ya hayas estado allí antes. Entonces, si el espíritu regresa a Dios después de la muerte, quiere decir que ha estado con Dios anteriormente. También encontramos referencias a la vida preterrenal en muchos escritos no oficiales o apócrifos. En las Odas de Salomón: «Porque no aparto mi rostro de los míos, porque yo los conozco, y antes de que llegaran a existir, los conocí, y en sus rostros puse mi señal». En los secretos de Enoc: «Todas las almas han sido preparadas para la eternidad, desde antes de la formación del mundo». En el testamento de Moisés: «Dios me creó y me moldeó, y me preparó antes de la fundación del mundo para que yo fuera el mediador de su convenio». Incluso en tiempos postbíblicos, las doctrinas sobre la vida preterrenal persistieron en la iglesia cristiana primitiva. Por ejemplo, el maestro cristiano Clemente de Alejandría escribió en el Pedagogo: «Dios nos conoció antes de la fundación del mundo y nos eligió por nuestra fidelidad incluso en ese momento. Ahora nos hemos convertido en niños para cumplir el plan de Dios». En los reconocimientos de Clemente, hablando sobre la creación, San Clemente escribió: «Pero después de todas estas cosas, Él hizo al hombre, por cuya causa preparó todas las cosas, cuya especie interior es más antigua, y por causa de quien fueron hechas todas las cosas que existen». Y el traductor deja una nota especificando qué significa esa especie interior, es decir, su alma, según la doctrina de la preexistencia de las almas. Orígenes, estudiante de Clemente, también conocido como el padre de la teología cristiana, compartió puntos de vista similares, aunque él se expandió un poco más y especuló sobre cómo el comportamiento preterrenal podría afectar las circunstancias de la vida terrenal. En contra Celsum, él escribió: «¿Acaso no va más en conformidad con la lógica que cada alma que se introduce a un cuerpo
sea introducida según sus méritos y acciones anteriores? El historiador cristiano no santo de los últimos días, William de Arteaga, escribió: el asunto de la vida preterrenal fue debatido acaloradamente por los cristianos de la antigüedad tardía, y el grupo de la Iglesia que se oponía amargamente a la preexistencia ganó aquel debate. En el siglo VI, la creencia en la preexistencia se declaró como herejía. Todo esto es bastante sorprendente en vista de la clara y repetida evidencia bíblica en cuanto a la preexistencia. Aquel acontecimiento se llevó a cabo en el siglo VI en el Segundo Concilio de Constantinopla, donde se ratificó la anatematización de Orígenes y sus enseñanzas. Anatematización, la acción de denunciar o reprobar. Aquel suceso probablemente contribuyó más al declive de esta doctrina que cualquier otra cosa. Pero además de todo eso, los santos de los últimos días creen en la vida preterrenal porque eso es lo que nos enseñan nuestros profetas y nuestras escrituras únicas. Por ejemplo, una maravillosa contribución doctrinal se encuentra en el libro de Abraham. Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes de que existiera el mundo, y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes, y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaban en medio de ellas, y dijo: a estas haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritus, y vio que eran buenos, y me dijo: Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Así que este fue un pequeño resumen sobre la doctrina de la vida preterrenal. Si quieres saber mucho más sobre el tema, echa un vistazo en los enlaces en la descripción y que tengas un gran día.